Muy buenos días. Muy buenos días. La Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir les da la más cordial bienvenida al lanzamiento del Observatorio del Servicio Civil, un espacio que reúne información actualizada sobre las características del servicio civil, el monitoreo del sistema administrativo de gestión del recurso humano, el desarrollo de capacidades y rendimiento, el fortalecimiento de capacidades, publicaciones, datos abiertos y otros temas. Para iniciar esta actividad, quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan esta mañana, también a los representantes de los organismos internacionales, la academia, especialistas en gestión pública, servidores civiles y público en general que nos acompaña también a través de esta transmisión en vivo. Su presencia nos reafirma el compromiso con el fortalecimiento del servicio civil en el Perú. Para iniciar esta importante ceremonia de lanzamiento del Observatorio del Servicio Civil, quiero invitar a que les brinde en primer lugar un saludo la jefa de cooperación canadiense en el Perú, Anik Desmeulz Rayo, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Lindo estar aquí después de, me parece, un mes o 2 meses después de que terminó el ModServe y ver que sigue avanzando, así que muy contenta. Señor Guillermo Valdivieso Paiva, presidente ejecutivo de Servir. Señora Betsy Rosa Rosales, gerente de políticas de gestión del servicio civil. Señoras y señores secretarios generales de los distintos ministerios. Señoras y señores panelistas que amablemente hoy nos acompañan, señoras y señores funcionarios de Servir, señoras y señores representantes del sector público, el sector académico y de la cooperación presente en la sala y también conectados en línea, muy buenos días a todos y todas. Es un gran placer acompañarlos en el lanzamiento hoy del Observatorio del Servicio Civil. Para Canadá, es una gran satisfacción haber contribuido a que Servir cuente hoy con una herramienta alineada con la recomendación de la OCDE de desarrollar e implementar mecanismos eficaces de seguimiento y evaluación de la función pública peruana. Este observatorio permitirá precisamente medir el avance, los resultados y las brechas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y de la reforma del servicio civil en el Perú, lo cual fortalecerá la toma de decisiones basada en evidencia y contribuir también a consolidar el rol rector de Servir. Estamos, de parte de Canadá, convencidos de que la sistematización de la información, la producción de indicadores claros, actualizados y públicos, ayudará a mejorar la calidad del diálogo que se suscite en este periodo preelectoral alrededor del necesario impulso a la reforma del sector del servicio civil, que es otra de las recomendaciones también del OCDE. El observatorio promoverá también la transparencia y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía en materia de gestión de recursos humanos en el sector público. Quisiera destacar que esta iniciativa está totalmente alineada con la experiencia propia canadiense. El gobierno canadiense administra plataformas y repositorios públicos que permiten también visualizar, filtrar, extraer datos del empleo público, incluido a través de herramientas interactivas diseñadas para analizar las tendencias, perfiles demográficos y estadísticas del servicio civil. Estas plataformas, como la interfaz de visualización interactiva de datos de recursos humanos de la Secretaría del Consejo de Tesoro, facilitan una gestión moderna de la información y apoyan decisiones basadas en evidencia, alineándose con una cultura institucional profundamente orientada en el uso estratégico de datos. Esta cultura de datos, característica de la administración pública canadiense, busca utilizar tecnologías modernas para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y sostener un aprendizaje institucional que sea continuo y que integre los enfoques de inclusión, que sea de género, discapacidad, interculturalidad. Nos complace ver cómo nuestro proyecto conjunto ModServe
Contribuyó también a fortalecer a Servir en materia de análisis de información, gestión de indicadores y elaboración de informes analíticos durante estos 4 años. Temas todos que serán potenciados y sostenibles con el tiempo gracias al lanzamiento hoy del observatorio. Sobre todo, quiero agradecer públicamente a Servir por cumplir con su compromiso de institucionalizar esta herramienta en concordancia con el plan de sostenibilidad del proyecto ModServe. Esta decisión garantiza que la contribución de Canadá seguirá dando frutos en el futuro y acompañará al Perú en la consolidación de una administración pública siempre más transparente, eficiente e inclusiva. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Nick Desmel Rayo por estas palabras, por este saludo. Bien, a continuación quiero invitar a que les brinde las palabras de bienvenida al presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso Paiva. También lo recibimos a él con un fuerte aplauso. Señora Anik Demil Raggio, jefa de la cooperación canadiense en el Perú. Señora Paola Bustamante Suárez, directora de Evidencia, Instituto y exministra de nuestro país. Señora Dalia Miroslava Suárez Salazar, secretaria general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Señor Sebastián Ugarte, representante de la Embajada de Canadá. Estimado Fernando, que acaba de llegar. Fernando Cuadros Luque, economista y consultor en economía laboral. Señor Antonio Cusato, economista. Señor doctor Edgardo Braul Homero, rector de la Universidad Nacional de Ucayali, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, rector, por su presencia. Estimadas autoridades, representantes de la cooperación, funcionarios, directivos, estimado equipo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Hoy, desde la autoridad, marcamos un hito en la gestión pública peruana. No les presentamos únicamente una nueva plataforma digital, sino que estamos dando un paso estratégico hacia una forma distinta de comprender el servicio civil en el Perú. Y esto es precisamente a través de la creación de este observatorio del servicio civil. Una plataforma que pone en evidencia lo que significa una gestión basada en datos, en evidencia, y que se sustenta en la transparencia y que se fortalece con el conocimiento compartido. Estamos en consecuencia reafirmando con este hito que no es posible construir un Estado moderno, eficiente y verdaderamente orientado a la ciudadanía si es que no contamos con información confiable, integrada y accesible. El filósofo y político inglés Sir Francis Bacon afirmaba que el conocimiento es poder. Esta afirmación fue además ampliada por Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas, que señalaba que el conocimiento es poder, que la información es liberadora y que la educación es el pilar precisamente para el progreso de la sociedad y de las familias. Esta afirmación mantiene plena vigencia gracias a este lanzamiento que estamos haciendo del observatorio. Porque en la gestión pública es importante recordar que el conocimiento, la información, la educación no puede constituirse en un privilegio. Más bien es un deber, es una responsabilidad.
Contar con información oportuna incrementa nuestra capacidad de tener mejores decisiones. Y en el ámbito del servicio civil, qué duda cabe, porque esto adquiere una dimensión mucho mayor, ya que la información nos permite fortalecer las políticas públicas, ejecutar acciones concretas que van a impactar de manera positiva en la vida de las y los peruanos. Cuando un gestor público dispone de información clara sobre la composición de su talento humano, puede planificar con mayor precisión, puede organizar mejor sus equipos, puede así establecer con claridad cuántas personas necesita, qué funciones debe cumplir y con ello lograr mejores resultados a la ciudadanía. Resultados que son precisamente los que la ciudadanía demanda. Cuando se dispone de información también pueden identificarse brechas de capacitación y con ello diseñar mejores programas formativos. Con la información, con el conocimiento, podemos analizar tendencias, anticipar riesgos y desafíos. Y cuando las decisiones mejoran, también entonces mejoran los servicios públicos. Y si estos servicios públicos mejoran, tenemos una población, una ciudadanía que mejora en su calidad de vida. Ese es el verdadero sentido de este hito que hoy lanzamos, que es el Observatorio del Servicio Civil. Lo ha dicho muy bien Anik, vivimos en tiempos en donde este observatorio resulta particularmente importante, no solamente porque estamos cumpliendo con una recomendación propia de la OCDE, sino que además este espacio, este periodo electoral, va a permitir precisamente que esta información pueda transformar planes de gobierno en políticas de gobierno, que es la primera responsabilidad que va a asumir el próximo presidente de la República. Y es una información además que, al ser transparente, va a poder ser contrastada por la propia ciudadanía, con resultados, transparencia y evidencia. Y así brindamos información útil para la gobernanza. El observatorio entonces es una apuesta decidida por la gestión del conocimiento público, un instrumento que eleva la calidad de las decisiones, fortalece las capacidades analíticas y consolida una cultura institucional centrada en la evidencia. Pero sobre todo es una herramienta que está al servicio de todas y de todos, de todo el país, autoridades, académicos, ciudadanía. El Observatorio de Servicio Civil, entonces, es un espacio que va a permitir a los gestores públicos, a la academia, a las organizaciones sindicales, a los organismos internacionales, a todos en general, para dialogar, para analizar, para reflexionar, para aportar al servicio civil con base a información verificable y no únicamente en base a percepciones. Y aquí permítame hacer un agradecimiento especial a las gerencias de línea. Como lo comentábamos en la antesala, este proceso de creación del Observatorio de Servicio Civil no fue un proceso sencillo y que mereció la articulación porque cada una de las gerencias de línea, la gerencia de desarrollo de capacidades, la gerencia de políticas de gestión de servicio civil, la gerencia del sistema de recursos humanos, la gerencia pública, la propia escuela, contaba con información dispersa y contaba con plataformas propias. Y el reto era cómo articular esta información, cómo toda esta información emanada de cada una de las gerencias encargadas de los 23 procesos que conforman el sistema, debía conversar entre sí. Este ha sido un desafío que se empezó en el 2024 y que hoy es una realidad gracias a ese trabajo técnico de cada una de las gerencias. Mi agradecimiento especial a Betsy, gerenta de Políticas de Gestión de Servicio Civil, a Mariel, que no sé si estás con nosotros, Mariel, la gerenta del desarrollo del sistema de recursos humanos, a Roxana, la gerenta de desarrollo de capacidades y rendimiento de servicio civil, y a Rocío, que no sé si está con nosotros, la gerenta de desarrollo de la gerencia pública, y por supuesto a la Escuela Nacional de Administración Pública, la ENAP. ¿Está Isabel con nosotros? Creo que no.
y Ana María Risi, había olvidado omitirla, secretaria técnica del Tribunal de Servicio Civil. Y por supuesto agradecer también a Motser, a la Embajada, a la Cooperación Canadiense, que nos ha permitido que este desafío sea hoy una realidad. Esta experiencia nos está demostrando que cuando contamos con equipos sólidos, comprometidos, con vocación de servicio, interesados y conscientes y firmes en la convicción de que tenemos que avanzar en la reforma del servicio civil, que tenemos que avanzar en la consolidación del modelo de servicio civil peruano, y si además contamos con actores tan importantes como la cooperación, en este caso la cooperación canadiense, podemos tener resultados concretos y podemos tener herramientas que van a servir de mucho para precisamente consolidar la reforma y el modelo del servicio civil peruano. Los invito entonces a reflexionar, a utilizar esta herramienta, a apropiarse de esta herramienta, convertirla en una fuente permanente de análisis y de mejora continua. El observatorio es de todos y cada uno de ustedes, así que, como he señalado, apropiense, sáquenle el jugo y preséntenos propuestas de mejora. Siempre hay la oportunidad de poder mejorar. Ya hemos conversado sobre una propuesta de mejora en la antesala y nada, esto tiene para mucho más y esperamos ciertamente sus aportes a partir del uso que puedan hacer de la plataforma. Y así, estimadas amigos, sigamos construyendo con rigor técnico y profundo sentido de servicio un Estado más profesional y más transparente que cada día sirva mejor a todos los peruanos. Muchas gracias. Bien, le agradecemos por estas palabras al presidente ejecutivo de Servir, Guillermo Valdivieso Paiva. Y a continuación, para conocer un poco más sobre el Observatorio del Servicio Civil, queremos presentarles, antes de brindarles el contexto de esta herramienta, queremos presentarles un video para que conozcan nuestro Observatorio del Servicio Civil. Adelante, por favor, con el video. Cada día, miles de servidoras y servidores públicos trabajan para que las políticas públicas, las decisiones y los servicios lleguen a la ciudadanía. Pero, ¿qué datos nos ayudarían a entender mejor su realidad? ¿Dónde podemos encontrar información confiable, actualizada y accesible? ¿Sabemos quiénes conforman el servicio civil peruano? Para responder estas preguntas, presentamos el Observatorio del Servicio Civil. Esta plataforma virtual reúne información proveniente de diversas fuentes oficiales, organizada de manera clara y accesible. Su objetivo es ayudarte a entender y analizar cómo funciona el servicio civil en el Perú. En el observatorio encontrarás datos sobre las características del servicio civil, la implementación del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, información sobre la capacitación y desarrollo de los servidores, cómo se impulsa el liderazgo en el Estado, los avances en la resolución de controversias en materia de gestión de recursos humanos, qué publicaciones especializadas tenemos a disposición, qué datos abiertos puedes encontrar al respecto y otros recursos clave para comprender la gestión pública desde la evidencia. ¿Y para qué sirve toda esta información? El observatorio busca transformar los datos en conocimiento claro y útil que apoye la toma de decisiones, fortalezca la transparencia y promueva políticas públicas basadas en información objetiva. Además, busca motivar el análisis, el debate, la innovación y la mejora continua del servicio civil con el apoyo de la academia, así como la vigilancia y la participación de la ciudadanía. Conoce y explora el Observatorio del Servicio Civil Peruano desde la zona de trámites y servicios de nuestra web, porque juntos podemos seguir construyendo un Estado más eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía. Bien. Y ahora, para conocer un poco más sobre el Observatorio del Servicio Civil, quiero invitar a la gerenta de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil
de Servir, Betsy Rosas Rosales. La recibimos a ella con un fuerte aplauso. Buenos días con todos. Bueno, muchas gracias por participar de este evento. Lo que yo les tengo que decir es más o menos reiterar lo que ya se ha comentado. Efectivamente, el observatorio tiene como objetivo generar conocimiento, generar información para justamente generar la mejora continua en el servicio civil. Y este es un reto que nos pusimos todo el año 2025. Arrancamos el 2025 con este reto, obviamente, con el respaldo absoluto de la alta dirección, de Presidencia Ejecutiva, de Gerencia General, y que efectivamente tuvo el apoyo de Mozart, de la cooperación canadiense, que finalmente hizo posible que podamos hoy poder presentar este observatorio, que creemos va a ser una herramienta muy importante para la gestión en las entidades públicas, en la academia, y justamente de que poder tomar conciencia de los problemas que tenemos actualmente en el servicio civil. Y como les comentaba, esto ya un poco para compartir cómo ha sido la experiencia de poder trabajar en esta herramienta tecnológica. Ha sido posible gracias al trabajo en equipo de justamente del equipo que tenemos en el área de la gerencia, que viene a ser el equipo de estudios, ¿no? En el equipo se incorporaron personas jóvenes que tenían justamente las capacidades para poder lograr hacerlo, y justamente como ahora las herramientas tecnológicas pues están al alcance no únicamente de los ingenieros, tal vez como era antes en nuestra época, sino que ahora los chicos de toda formación tienen la capacidad de poder construir, innovar. Pues ya tenemos finalmente el observatorio con esa iniciativa de un grupo de servidores dentro de la gerencia, a los que yo les agradezco muchísimo la iniciativa, y que finalmente se pudo ver respaldada con mayores conocimientos a través del apoyo que nos dio la cooperación canadiense, como es así el fortalecimiento de capacidades de todas las áreas en Servir, de las 4 gerencias, en temas de gestión de conocimientos, del ENAP y del Tribunal del Servicio Civil. Entonces, este es un trabajo colaborativo que se ha logrado en Servir, como ya lo ha comentado nuestro presidente ejecutivo, en el cual cada una de las gerencias, nuestro órgano resolutivo y la Escuela de Administración Pública, pues trabajamos la información y finalmente la presentamos en este observatorio, obviamente eso de manera coordinada y validada para que esta información pueda plasmarse y publicarse. Como ya lo van a ver, ahora se los vamos a presentar a detalle. Esta información tiene como objetivo, o mejor dicho, lo que hemos visto como una necesidad en Servir es que teníamos tanta información en todas las gerencias que lo que hemos hecho es ordenarlo y presentarlo de una manera en un lenguaje que se pueda comprender todos los ciudadanos, estudiantes, ¿no? Y público en general, como lo van a poder ver. Y a partir de esa información poder generar las conexiones necesarias que nos lleven a poder tener un entendimiento integral de lo que es el servicio civil, ¿no? Ese es el objetivo, y efectivamente, como se ha mencionado, tiene una mirada de desarrollo en escala, ¿no? Es decir, este es un primer avance que, si bien es cierto, presenta mucha de la información que manejamos en Servir, en el servicio civil. En Servir tenemos una área de estudios que cada año emite determinados diagnósticos, estudios que son publicados para el conocimiento de toda la ciudadanía, y que en este sentido se está incorporando esta información en este observatorio, ¿no? Como lo he comentado, el observatorio ha tenido una construcción participativa de cada una de las gerencias, y ahora lo que nos toca es el reto justamente de mantenerlo y de mejorarlo, ¿no? Es un reto también para Servir y creo para muchas entidades públicas tener una
comunicación fluida de información, poder compartir y poder finalmente publicarla a través de este observatorio, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante también, en esta presentación nos permite hacer determinados análisis para tomar conciencia de lo que está sucediendo con el servicio civil. En el contexto en el que nos encontramos en el país es importante tener esos conocimientos y poder tener un análisis con relación a lo que ha sucedido en los últimos años respecto del servicio civil y de lo que podría suceder, ¿no? Entonces, ese es nuestro compromiso como Servir, de poder seguir manteniendo el observatorio con información actualizada y que permita justamente generar ese análisis que a todo ciudadano se le podría generar. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a Betsy Rosa Rosales, gerenta de la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, por estas palabras también que le han brindado un contexto más amplio respecto de lo que es nuestro Observatorio del Servicio Civil. Y a continuación tenemos a Francisca Talledo Reyes. Ella va a mostrar el funcionamiento del Observatorio del Servicio Civil. Ella se encuentra en la parte de nuestro switcher y va a mostrarles de qué forma esta plataforma transforma datos en evidencia para la toma de decisiones estratégicas. Adelante, Francisca, por favor, con esta proyección para ver el uso del Observatorio del Servicio Civil. Adelante. Gracias. Buenos días. Bueno, me toca poder compartir y navegar con ustedes en esta herramienta que hoy día estamos presentando. Voy a hacer un recorrido breve y, digamos, estratégico del observatorio, de esta plataforma, que en principio centraliza información oficial sobre los recursos humanos en el sector público y el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Pero antes de empezar el recorrido, quiero comentarles en qué se basa o sobre qué se basa esta plataforma. Y por ejemplo, hay que comentarles que este diseño cuenta con todo un marco conceptual y todo un marco estratégico para su desarrollo, para poder lograr ver lo que ustedes están en este momento apreciando. Se ha trabajado con una matriz de calidad y viabilidad de fuentes de datos que han podido identificar las fortalezas y debilidades de las bases de datos que mencionaba Betsy, que son administrados por cada uno de los órganos de línea de Servir. Luego se han tenido que diseñar y ajustar indicadores. Cada uno de estos indicadores cuenta con un catálogo de fichas técnicas que están debidamente estandarizadas. Y eso nos ha permitido, pues, realizar reportes analíticos que hoy son parte de estos dashboards que le vamos a presentar. Además, el observatorio cuenta con una guía metodológica para esta gestión de los indicadores, para esta actualización permanente que se tendrá que hacer. Y no podía faltar el tema del modelamiento de datos del observatorio, que define esta estructura y relaciones de información. Entonces, lo que queremos mostrarle es que esta herramienta que hoy ven es producto de todo este trabajo y está sustentado en todos estos productos que les hemos presentado. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer un recorrido por esta primera página. Quiero mostrarles que aquí en esta pestaña que dice que es el observatorio, vamos a poder identificar un díptico en donde nos señala qué cosa es, ¿no? Cuál es el objetivo, por qué debería interesarnos. Y aquí es interesante porque lo que proponemos es que detrás de cada dato que se muestra en este observatorio hay una acción del Estado que necesita ser analizada, que necesita ser mostrada para estas mejoras en políticas públicas que hemos mencionado.
Entonces, en este brochure ustedes van a poder encontrar por qué debería interesarnos, cuál es el objetivo y también qué podemos encontrar aquí. Están todas las pestañas que ahorita vamos a navegar y hay algunas preguntas que nos pueden guiar en este proceso de búsqueda de información. Luego ya les voy a mostrar el otro botón. Por ahora nos vamos a centrar en esta primera página. Entonces, cuando ustedes ingresen a la página web del observatorio, van a ver esto primero, indicadores clave. Y aquí lo que hemos querido resaltar es que tenemos indicadores importantes que hay que evidenciar. Por ejemplo, ¿cuántos servidores civiles somos? ¿Cuántos somos en el 2025? Estamos hablando de 1.573.000. ¿Cuántos servidores han sido capacitados en el marco de los PDP? 267.000. ¿Cuántas entidades están en proceso de tránsito al régimen del servicio civil? 534. El despliegue de todos los gerentes estratégicos acumulados al 2025, 2.160. Y entonces, esto obviamente va a ir cambiando en la medida que actualicemos información y podemos poner indicadores que los vayan guiando en temas muy estratégicos del servicio civil. Luego van a encontrar una descripción de lo que es el observatorio, cuál es el concepto que tenemos y como se ha mencionado, pues estamos hablando de una plataforma institucional que ha sido diseñada para consolidar y articular información. Información interna que generan todas las gerencias de línea de servir, la escuela, el Tribunal del Servicio Civil, y también externa, que nos permite tener un análisis mucho mayor y mucho más completo sobre el servicio civil. Entonces, cuando ustedes entren a una de estas pestañas que estoy señalando por el lado izquierdo para ustedes, por ejemplo, en el tema de características del servicio civil, ahí que vamos a encontrar. Aquí se caracteriza el servidor público a partir de información integrada de distintas entidades públicas, ¿no? Y además de fuentes internas, como ya lo hemos señalado. Si podemos hacer aquí un zoom, podemos hacer un zoom, eso, aquí. Por ejemplo, aquí señalamos cuál es la participación por género y vemos que el 50% de las servidoras son mujeres, al igual que el 50% de hombres, como hemos ido avanzando. Si quieren ver, por ejemplo, cuál es la distribución de los servidores por régimen laboral, pues aquí evidenciamos que el 40% casi del total de servidores pertenecen a las carreras especiales. Y un porcentaje importante, como es el 24%, pertenecen a los CAS. Otro dato importante que quisiéramos destacar, por ejemplo, ¿cuál es el nivel educativo? Y aquí hablamos que casi el 50% de los servidores tienen educación superior. Y así van a poder ir navegando. Aquí en esta parte del panel, del dashboard, ustedes tienen una página de inicio que es por donde ingresamos, tienen la flecha que los lleva al dashboard y aquí pueden seleccionar los años de la información que quisieran buscar. Luego pueden generar filtros también, pueden borrar los filtros y con esta flecha van siguiendo toda la información que, por ejemplo, en este primer dashboard hemos colgado en este momento. Y aquí pueden navegar por todo lo que es el gasto público, el gasto en planilla, cómo este ha evolucionado en los años. Generalmente lo que presentamos son datos históricos, que es a partir de la información con la que disponemos. Luego podemos ir a la otra pestaña, que es la pestaña sobre monitoreo y supervisión. Aquí el observatorio no solo describe personas, también permite dar seguimiento al funcionamiento del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entonces, estos indicadores van a facilitar una mirada de supervisión basada en evidencia, útil tanto para la conducción del sistema como para las entidades. Y aquí podemos empezar a ver, por ejemplo, cuántas entidades están en proceso de tránsito. Podemos ver los informes de opinión favorable del CAP provisional, cuántos servidores han transitado ya a la ley del servicio civil. Seguimos en la otra pestaña y aquí tenemos información respecto a la distribución de convocatorias que se hacen en el sector público, las asistencias técnicas,
por subsistema. Esta es una información bien interesante, está por cada tipo, por ejemplo, por gestión del empleo, gestión de relaciones humanas, organización del trabajo y su distribución. Las supervisiones que se han realizado en el año 2025, por ejemplo, hemos realizado 3.163 supervisiones. Y así podemos seguir navegando. La otra pestaña, que es desarrollo de capacidades, acá tienen el concepto de qué es lo que vamos a encontrar, y aquí precisamente vamos a ver cómo ha ido evolucionando el tema de la gestión de la capacitación y gestión del rendimiento. ¿Ok? Aquí va cargando y podemos ver, por ejemplo, en el tema de la gestión de la capacitación, tienen prácticamente 11 años de data histórica. Hemos empezado en el 2014 con 102 entidades y hoy estamos hablando de 934 entidades que implementan la gestión de la capacitación. Esta información la pueden verificar por entidades, servidores, acciones, etcétera. Y luego podemos también ingresar y ver resultados de la gestión del rendimiento. Bien, igual aquí en gestión de rendimiento nos muestran también data histórica. En el 2024 son 303 entidades que han implementado esta gestión, cómo se distribuye por entidades y cómo se implementan por sector. Está segmentada también por servidores que participan en el ciclo de la gestión del rendimiento. Y luego nos podemos ir a la siguiente pestaña, en donde vamos a ver información sobre los gerentes públicos. En este bloque, el observatorio incorpora información vinculada a la dirección de la gestión pública, lo que permite analizar cómo se estructura y conduce el aparato estatal desde una perspectiva de liderazgo y toma de decisiones. Podemos ver cuántos hombres y mujeres gerentes públicos hay en el servicio civil, cómo se distribuyen por grupos etarios, cuántos han sido incorporados por año y cómo se distribuyen según su estado de asignación. Bien, vamos rapidito al fortalecimiento de capacidades. Aquí estamos hablando la información que manejamos a partir de la ENAP. De manera complementaria, esta sección permite observar información que está vinculada al fortalecimiento de capacidades en el sector público. Aquí la evidencia presentada resulta clave para orientar decisiones sobre capacitación, desarrollo institucional y mejora continua. Aquí pueden ustedes navegar y encontrar información de la distribución de capacitación por nivel de gobierno, por tipos de cursos, por modalidad de capacitación. Acá también lo pueden buscar por años. Y luego vamos a la última pestaña que tenemos en el observatorio, que es la justicia administrativa. ¿Qué hay aquí? Vamos a ponernos en la página de inicio siempre para ver qué cosa es lo que nos muestra justicia administrativa. Y aquí el observatorio también incorpora información vinculada respecto a la visión integral del servicio civil, incluyendo su misión disciplinaria, ¿no? Vámonos a ver un poco qué información nos está proporcionando. Y por ejemplo, acá tenemos datos sobre los expedientes ingresados por año, del 2022 al 2025, expedientes resueltos por año, los expedientes ingresados por cada materia, por ejemplo, acceso al servicio civil, evaluación y progresión de la carrera, la falta de competencia, régimen disciplinario, terminación de la relación laboral. Y aquí también hay un histórico del desempeño en la gestión de expedientes y la tasa de resolución de expedientes. Bueno, hemos presentado hasta aquí, todas estas pestañas son los dashboards con información, y luego vamos a irnos a la pestaña de publicaciones. Aquí lo que estamos viendo en el observatorio es cómo se consolida todas las publicaciones que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, tenemos publicaciones que hacemos anualmente sobre características del servicio civil, la mujer en el servicio civil, están los diagnósticos de conocimiento, están los años en los que se han realizado y también años anteriores, por ejemplo, al 2019. Los resultados de la gestión del rendimiento, los últimos años se evidencian en estas pestañas, pero también tienes años anteriores. También pueden encontrar aquí información sobre la revista académica Saber Servir, que se publica semestralmente,
Y otras publicaciones pueden encontrar información sobre discapacidad, sobre los precedentes administrativos en debate del tribunal y el compendio normativo de la Ley del Servicio Civil. Solamente aquí un cherry, el último informe que hemos podido, que hemos producido servir es el informe de características del servicio civil. Los invitamos a leer porque está muy interesante, tiene una información actualizada y que ahora nos va a dar lugar a que en el panel podamos discutir parte de estos resultados. Antes de terminar, también quiero señalarles que el observatorio tiene un enlace de datos abiertos. Aquí hay la información que nosotros trabajamos tanto en los estudios como la que se va a ir cargando progresivamente por el observatorio. Entonces, aquí tienen para que puedan hacer uso de esta información de la manera más pertinente. Bien, hasta aquí es lo que tenemos en el observatorio. Muchas gracias por su atención. Le damos las gracias a Francisca Talledo, que nos ha acompañado con la presentación para que conozcan un poco más nuestra plataforma del Observatorio del Servicio Civil. Y antes de continuar con nuestro panel, queríamos agradecer la presencia de la jefa de cooperación de Canadá, que ya tiene que retirarse. Muchísimas gracias por habernos acompañado y quiero invitarlos a todos que puedan ponerse de pie para podernos tomar una fotografía con ella, que ha tenido la deferencia de estar con nosotros esta mañana en esta ceremonia de lanzamiento del Observatorio del Servicio Civil. Por favor, le pido a quienes están al lado de la columna central que puedan dar un pasito para poder cerrar ese espacio. Sí, y poder tomar esta fotografía. Si bien ya hemos conocido un poco más sobre el Observatorio del Servicio Civil y toda la gran información que contiene este espacio y que va a permitir la toma de decisiones en el Estado. Como han podido ver, tiene un espacio en el que muestra las características del servicio civil, sobre la gestión de la capacitación y rendimiento, publicaciones, entre otros. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Nick Desmel Rayo por haber estado con nosotros esta mañana. Y a continuación vamos a continuar con el panel Evidencia para las decisiones estratégicas del servicio civil. Este espacio lo va a moderar Gabriela Cusimaita Lobo, quien es ejecutiva de políticas en Servir. La recibimos a ella con un fuerte aplauso y ella está con nosotros. Por favor. Este panel lo integra Paola Bustamante Suárez, directora de Evidenza Instituto. Ella es una destacada abogada y experta en gestión pública peruana con formación en Derecho y maestría en Administración y Gerencia Pública. Tiene estudios de doctorado en Ciencias Políticas. Ha desarrollado una amplia trayectoria en el sector público, habiendo ejercido cargos clave como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2 gobiernos. Le recibimos a ella con un fuerte aplauso. Este panel también lo integra Antonio Cusato Novelli, economista país para Perú del Banco Mundial. Él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesor asociado del Departamento Académico de Economía por esta misma casa de estudios. Es PhD en Economía por el Rutgers University en Estados Unidos y economista por la Universidad del Pacífico. Ha sido investigador visitante de la Reserva Federal de Atlanta en Georgia, Estados Unidos. Un fuerte aplauso para él nuevamente. Y también integra este panel Fernando Cuadros Luque. Él es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, es consultor en Economía Laboral y especialista en políticas públicas de empleo. Actualmente se desempeña como profesor invitado en la maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y también en la maestría de Relaciones Laborales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es columnista en el diario La República y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, donde desempeñó funciones como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, entre otros cargos. Recibimos con un fuerte aplauso a Fernando Luque. Y así damos inicio a este panel.
Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecerles la presencia y sobre todo a este panel que tengo en este caso la dicha de poder compartir con ustedes algunas información muy importante que ha salido a partir del observatorio y queremos compartirles, y también del informe de características del servicio civil, que va a servir para poder demostrar justamente la importancia de la información en el sector público, ¿no? Y justamente creo que es el hito que se marca con el observatorio. Pues la información en la gerencia de políticas se ha trabajado desde hace varios años. De hecho, Fernando era justamente parte del equipo de políticas en su momento, en donde se permitía que a través de la información podríamos tener como miradas de lo que tenemos actualmente en el servicio público, pero también cuáles son, o tratar de encontrar algunos posibles problemas que iban a poder suceder y enfocarnos en eso. Entonces, justamente en este panel que se llama Evidencia para las decisiones estratégicas del servicio civil, nosotros queremos plantearles alguna información y sobre eso justamente plantear una pregunta en la cual ya podemos compartir y disentir. Ahí voy a... perdón. Tampoco. De repente, si me ayudan ahí darle un espacio para poder pasar a la siguiente. Ahí está. Ya. Una información importante sobre los regímenes laborales es justamente la coexistencia de regímenes. Y en el observatorio vamos a poder encontrar cómo es que estos regímenes laborales se encuentran actualmente contemplados. De hecho, podemos ver que la presencia del régimen CAS ya forma parte importante de esta caracterización, alrededor o casi un 30, digamos que el 20 y tanto %, que siendo, digamos, un régimen que es el que ha surgido en el año 2008, pero el día de hoy tiene una importante presencia junto ya con las carreras especiales. Pero al mismo tiempo, un dato importante es la rotación en el servicio civil. En el informe de características del servicio civil se toma en cuenta que 1 de cada 4 servidores rota en un solo año, dentro o fuera de su entidad, y que tiene, digamos, alguna implicancia particular en gobiernos locales, nacionales y regionales. En ese marco, la pregunta que quisiéramos plantearles es, ¿qué tan viable es fortalecer el servicio civil en un contexto de fragmentación normativa y elevada rotación del personal? Me gustaría, Paola, justamente tu mirada sobre este tema para poder empezar. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este paso importante de contar con un observatorio del servicio civil. Yo creo que es compleja la situación actualmente. Hacia el 2008 y luego ya a partir del 2011, el Estado peruano se planteó y se comprometió a sacar adelante el servicio civil a través de las decisiones de gobierno en esas épocas. Sin embargo, teniendo en cuenta que se tuvo que crear, digamos, en tanto se avanzaba en el tránsito, por ejemplo, el régimen CAS, digamos que no era un régimen, era una forma de contratación, que al final, así como en su momento otros regímenes o otras formas de contratación, porque no son regímenes, otras formas de contratación pasaron a ser la generalidad, ahora el número de CAS en el sector público es importante, es una nueva generación además, no solamente cuando miramos la 276, la 728, vemos grupos generacionales, ¿sí? Grupos etarios de servidores públicos, pero en el caso del CAS vemos que hay además muchos CAS, personas contratadas bajo el régimen CAS, que son una nueva generación. Y creo que es lo primero que comienza a erosionar el sistema. Si bien es cierto, es importante que se reconozcan los derechos de los trabajadores. Yo estoy convencida que así tiene que ser. Sin embargo, en algún momento desviamos la atención de apostar por el servicio civil por una serie de temas. O sea, no quiero señalar ni afirmar que todo funcionaba muy bien. Creo que habían varios retos para el tránsito del servicio civil que se frenaron fuertemente antes de la pandemia, y con la pandemia la situación fue mucho más compleja. Se han tratado de sacar adelante los procesos de tránsito, se han flexibilizado las normas. Sin embargo, la decisión del Congreso de plantear a quienes se encontraban contratados como CAS ya
digamos, de manera permanente. Eso sí ha erosionado todo el tránsito del servicio civil. Pero además, mirando qué ha pasado desde el 23 en adelante en cuanto a proyectos de ley, vemos que no solamente las entidades públicas están apostando por pasar a ser 728, sino también están apostando por pasar a ser CAS, ¿no? Entonces, que el personal contratado tenga el régimen de CAS, de contratación administrativa de servicios, y por lo tanto, esta fragmentación normativa implica de alguna manera, un aletargamiento del tránsito del servicio civil. Sumado a ello, que después de la pandemia los recursos que se tenían para el tránsito de cara a mejora de remuneraciones, evidentemente se vio bastante afectada. Había una bolsa de dinero que quedó desde el año 2016 para hacer este proceso de tránsito, pero lamentablemente ese dinero se fue con la pandemia. Y con relación a la alta rotación de personal, y vamos a hacer voy a tratar de hacer una conexión, es que todavía tenemos dentro del Estado esta mirada que el servidor público, algunos sectores han logrado mejorar sus condiciones de remuneración, sus condiciones remunerativas, y otras entidades no. La rotación muchas veces se da porque en otras entidades públicas pueden percibir mayores ingresos. Entonces, en principio, la rotación no tendría que ser mala, ¿sí? En principio, la rotación debiera permitir, porque el servicio civil plantea que puedas pedir una rotación, moverte, hacer... Pero en este momento hay entidades que sus trabajadores piden rotación y las entidades no pueden contratar personas para hacer las funciones básicas de la entidad porque el monto que ofrecen es tan bajo que no hay quien los reemplace. Y eso está generando problemas reales dentro de las entidades para avanzar con lo que tienen que hacer. Una entidad, a modo de ejemplo, es COFOPRI. Tiene muchas personas que han rotado, que han salido, que han pedido licencia, ¿sí? Sin goce de haber para entrar a otras entidades públicas o a otros proyectos del Estado, y no logra completar, por ejemplo, el número de personal teniendo en cuenta que desarrolla una labor importante como es la formalización actualmente y luego el catastro. Entonces, creo que en este contexto, sí, debería de retomarse la posición del Estado peruano, y teniendo en cuenta que viene un proceso electoral, que ya estamos en un proceso electoral y viene un proceso ya de cambio de gobierno, debiera estar el servicio civil formando parte de la agenda. ¿Y qué se va a hacer para apoyar, digamos, y fortalecer el tránsito del servicio civil, teniendo en cuenta que hay una necesidad enorme de contar con profesionales, técnicos, especialistas para desarrollar las funciones que amerita un adecuado servicio público? Muchas gracias, Paola, por esta importante reflexión, sobre todo de la experiencia tuya como ex consejera del Consejo Directivo de Servir. Justamente nos permite ver algunos temas importantes que no solamente, digamos, que explican un poco los datos y que podrían además determinar la complejidad que hay atrás de estos tipos de rotaciones. Gracias. Me gustaría, por favor, que podamos compartir con Antonio tus reflexiones sobre esta pregunta. Gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Desde el Banco Mundial, digamos, este ha sido un tema que vemos con mucha preocupación, digamos, ha sido parte del capítulo de instituciones del reporte de crecimiento que lanzamos este año. Y un poquito el objetivo era llamar la atención sobre efectivamente el desorden que existe en términos de fragmentación de distintos regímenes laborales, y también dar una luz de que efectivamente la ley de servicio civil generó impactos positivos, digamos, ¿no? ¿Por qué lo digo, no? Y justamente relacionado con el lanzamiento del observatorio, creo que el momento es un momento preciso. Si uno se pone a pensar en qué consiste el gasto público en el país, uno primero dice, bueno, gasto en obra pública, bueno, está la data de OCE, ¿no es cierto? Bueno, compro bienes, y efectivamente también la página de Conoce de OCE te brinda información detallada. Pero todo el tema digamos, de capital humano, de la planilla, digamos, está ausente, digamos, ¿no? Entonces, el lanzamiento del observatorio constituye una
importante herramienta de información que diría es un primer paso, digamos, para, digamos, hacer el link que nosotros tratamos de hacer en el reporte, que es el capital humano es un elemento indispensable para lograr, como lo dice el nombre, servir, impactar en los servicios al ciudadano, que al final ese es el objetivo final de la existencia del Estado, digamos, ¿no? La provisión de servicios de salud, justicia, seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos allí fue un análisis muy sencillo, utilizando técnicas estadísticas, que lo que trataba de hacer era ver, digamos, la entrada de funcionarios de servir, entendido como aquellos funcionarios de la ley 357, a entidades públicas y cómo ello impactaba en la ejecución de obras públicas, ¿no? Y lo que observamos es que efectivamente había, digamos, un impacto positivo de entre 7 y 10 puntos, digamos, en la ejecución de obras, ¿no? Y bueno, entendíamos este resultado en el sentido que primero la expansión de servir fue muy, muy pequeña. Estamos hablando de probablemente 2.000 funcionarios, un poco más, ¿sí? Desde el año 2013, es decir, la expansión ha sido muy, muy lenta, ¿no? Y aparte, digamos, en materia de inversión pública, el desorden es tal y está tan mal manejado que realmente poner una persona que ha sido, digamos, que ha entrado a una institución a través de un proceso competitivo, digamos, y que está bien remunerada, puede generar impactos sobre la ejecución de obras. Y eso fue lo que terminamos encontrando, ¿no? Pero en ese contexto lo que vimos es que, bueno, primero tratamos de entender por qué esta expansión había sido tan lenta, ¿no? Y Paula un poco lo describió, digamos, ¿no? Pero también hay factores importantes. Recuerden que la ley se da en el 2013 y justamente al año siguiente comienza la caída de precios de commodities. Los recursos del Estado se contraen sustancialmente y ya no había recursos, digamos, para facilitar esa expansión. Y también tengo que ser honesto, digamos, ha habido instituciones de primer nivel, como por ejemplo el Banco Central, que han sido reticentes a entrar a la ley. Entonces, creo que, digamos, es un avance importante, pero no es perfecto y es perfectible, ¿no? Y bueno, nada, eso por un lado, en relación a la fragmentación, a la oportunidad del observatorio, y la rotación de personal también hay que entenderla en el contexto, ¿no? Si uno ve la duración promedio de un ministro de la última década, son 6 meses. Si ve la década previa, era un año. Si ve la rotación de viceministros o directores generales, igual ha caído un montón en los últimos años. Entonces, es natural que, bueno, haya entradas y salidas de funcionarios. Y me parece que está interesante el dato que sacaron, que el 24%, el 25% rota de puesto, pero también me parece que para las siguientes ediciones podrían analizar, digamos, la entrada y salida de funcionarios dentro del Estado, digamos, ¿no? Me parece que eso está limitado a si yo sigo en una institución en el mismo puesto o cambio, ¿no? Pero bueno, es un tema que, una pequeña mejora, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Antonio. La información que tú mencionas, claro, se complementa justamente con la información que nosotros proporcionamos y creo que eso podría dar justamente a luz a seguir mejorando en la información que se prevé, pero también en los informes de características del servicio civil que sacamos anualmente y de hecho este año sacaremos un próximo informe. Fernando, por favor. Gracias, Gabriela. Buen día con todos y todas. Gracias a Servir por la invitación. Un gusto para mí participar en esta que ha sido mi casa laboral por más de 3 años, ¿no? Me da mucho gusto volver a ella. Y bueno, sí, es un tema realmente importante para el país el fortalecimiento del servicio civil. Ningún país desarrollado ha logrado serlo sin un Estado fuerte y eficiente que brinde servicios públicos de calidad, fundamentalmente educación, salud, seguridad, entre otros. Y lamentablemente el Estado peruano no es ni lo uno ni lo otro, ni fuerte ni eficiente. En esta línea es fundamental, creo yo, la implementación de la reforma del servicio civil, que permita generar un cuerpo de trabajadores estatales con estabilidad vinculada a su buen desempeño, con una buena gestión del rendimiento, con ingresos y permanencias meritocráticas, gente que pueda desarrollar su capital humano y tener una carrera a lo largo de los años en el Estado y que permita pues brindar servicios públicos de calidad y también diseñar políticas públicas adecuadas para el país. Creo que eso es fundamental. Evidentemente esta reforma cuesta dinero, no es gratuita. En su momento calculamos en Servir un costo de 8.000 millones de soles anuales de la reforma, si es que la queríamos implementar totalmente a nivel nacional y regional, ¿no? Incluso si considerar las municipalidades.
Es un costo significativo, importante, que evidentemente requiere contar con mayores recursos públicos. Entonces puede haber mucha voluntad, digamos, de implementar la reforma, pero si no se destina el presupuesto necesario, esto va a ser muy, muy complicado. ¿Y de dónde sacamos ese presupuesto? Creo que hay varios caminos. Creo que uno de los caminos que se podrían dar en el corto plazo es la política tributaria, es comenzar a recortar un conjunto de exoneraciones y reducciones tributarias que son ineficientes para el país, ¿no? Que se aplican a sectores que no requieren de ellas. Entonces, eso creo que es fundamental. Ahí habría un buen, digamos, monto de recursos que podrían ser utilizados para la reforma. Evidentemente, eso tiene que ser acompañado también de una política de formalización masiva en el país, formalización laboral y tributaria, que permita también una mayor recaudación, ¿no? Y en la línea de la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Y también es fundamental, creo yo, que esta reforma tenga un componente progresivo, en la línea de que, digamos, los agentes económicos que generan mayores rentas, tienen mayor patrimonio o mayor riqueza, también puedan aportar mayores tasas que aquellos que tienen menores ingresos. Entonces, creo que ese camino ayudaría a contar con los recursos públicos necesarios para implementar la reforma del servicio civil en el país. Y se trata evidentemente de brindar servicios públicos de calidad a la ciudadanía, pero también de que los trabajadores puedan desarrollarse en el sector público en buenas condiciones laborales, con buenos ingresos, buenas remuneraciones, y puedan mejorar constantemente a través de la capacitación, y también se vean motivados a rendir al máximo, ¿no? En esta línea creo que es importante la estabilidad laboral por un lado, pero también la gestión del rendimiento, ¿no? Que estabilidad laboral vinculada al buen desempeño de los trabajadores sobre la base de criterios objetivos. Eso creo que es clave para el país. El contexto, lamentablemente, no ha sido el mejor desde el punto de vista institucional, a pesar del esfuerzo que Servir ha venido realizando en todos estos años para implementar la reforma. Lamentablemente, digamos, en términos de servidores públicos que han pasado al nuevo régimen, como decía Antonio, digamos que los resultados todavía son insuficientes. Creo que hay espacio también, además del tema tributario, para acelerar un poquito más, flexibilizar el proceso de tránsito de las entidades y los trabajadores al nuevo régimen. De repente ahí habría que pensar también en algunas herramientas, mecanismos, sobre todo que permitan acelerar el paso de los CAS, ¿no? Al sector o al régimen del servicio civil, ya que creo que para los 276 y 728 la cosa es un poquito más compleja, ¿no? Pero en los CAS tenemos buena masa crítica, digamos, para desarrollar. Es el segundo régimen laboral con mayor participación, después de las carreras especiales. Y lamentablemente también, como decía Antonio, hay algunas entidades que se han querido escapar del régimen del servicio civil, ¿no? A pesar de que el Tribunal Constitucional ya dijo que es inconstitucional que las entidades públicas queden fuera del régimen. El Poder Legislativo en distintas gestiones ha venido excluyendo nuevamente a algunas entidades, como ha pasado con el BCR, el Congreso, ahora el Tribunal Constitucional, ¿no? Y alguna más por ahí que se me escapa, la SBS. Entonces, acá mucho se cree que somos especiales, ¿no? Pero bueno, servidores públicos somos todos, ¿no? Entonces las reglas creo que tienen que ser comunes, y eso ayudaría mucho también a una gestión más eficiente de los recursos humanos, ¿no? Estandarizar la normativa para todos. Eso como primera respuesta, digamos, a la pregunta que planteas, Gabriela. Gracias. Muchas gracias. De hecho, es muy interesante cómo de diferentes perspectivas y problemáticas que han identificado cada uno, un poco la respuesta importante es cómo seguimos con la implementación del régimen del servicio civil, justamente por la estructura que cuenta, con las herramientas con las que está diseñado este régimen. Y ante eso nos lleva, de hecho, a otra problemática que vemos a partir del observatorio, cuando nosotros, como en la gerencia políticas, pues respondemos los proyectos de ley. En el año 2025 hemos respondido más de 400 proyectos de ley. Y un punto importante sobre estos es que se ha emitido hace poco unas leyes que hacen un cambio de régimen, en algunos casos automático, del régimen CAS al régimen 728, ¿no? 7 leyes, por ejemplo, a la fecha han sido promulgadas que hacen este cambio de régimen, pero todavía hay algunas que están en dictamen o en comisión. Y al mismo tiempo tenemos un tema importante que es el costo de la planilla pública.
en el observatorio podemos ver un poco cómo incide año tras año y este incremento del costo de planilla pública, y vemos aquí la información que nos brinda que hay un incremento nominal del año 2020 al 2024 en alrededor del 30% de la planilla. Entonces, sobre estos aspectos, la pregunta que quisiéramos darles es, ¿cuáles serían las consecuencias de aprobar iniciativas que establecen cambios automáticos del régimen, en algunos casos una eventual derogación de la ley del servicio civil, sin una evaluación técnica sobre su impacto en la sostenibilidad del gasto público y en la coherencia del sistema administrativo de gestión de recursos humanos? Esta pregunta me gustaría que podamos empezar contigo, Antonio, para poder conocer tus impresiones respecto a esta problemática. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que la pregunta está muy relacionada a, y estoy seguro que todos hemos escuchado sobre el tema, a un reciente reporte del Consejo Fiscal que llevó a la ministra de Economía de alguna manera a generar esta necesidad de convocar exministros para hacer este pacto fiscal, ¿no? Y ahí un poco para poner un poquito de números, digamos, lo primero que resaltaban es que en los últimos 5 años, desde el año 2021, digamos, el número de leyes se ha incrementado sustancialmente, leyes con iniciativa de gasto o con, digamos, leyes que imponen reducción de tasas o exoneraciones, digamos. Entonces, hay una avalancha legislativa, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, estamos hablando de que el costo fiscal de esas iniciativas son altísimas, digamos, ¿no? Déjenme ver los números, pero entre el 2016 y 2019, más o menos, las leyes con impacto de gasto eran aproximadamente 500 millones de soles durante este periodo de tiempo, y entre el 2021 y 2025, y ahí, bueno, son estimaciones, la verdad uno siempre tiene que tomar los números con pinzas, pero estamos hablando, el Consejo Fiscal dice que son 35.000 millones de soles. Es decir, ha crecido 70 veces la capacidad o la injerencia de gasto del Congreso, digamos, ¿no? Y esto naturalmente responde a un contexto donde digamos, el poder, digamos, ha pasado del poder ejecutivo hacia el poder legislativo, ¿no? En el reporte de finanzas públicas nosotros claramente recomendamos que este tema, digamos, y exministros también lo han mencionado de manera sucesiva, tiene que ser llevado al Tribunal Constitucional, ¿no? Yo realmente no soy abogado, no conozco el tema, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto, digamos, una institución como Servir podría también llevar al tribunal las leyes que se han mencionado aquí? O sea, sería una cuestión por explorar, ¿no? Pero naturalmente, digamos, el costo fiscal es bastante elevado, ¿no? Ahí hay varios puntos sobre el tema fiscal que quiero mencionar, ¿no? Primero, bueno, Fernando justo nos hablaba de una reforma de servicio civil que cuesta 8.000 millones de soles. Aparentemente no parece tanto dinero, ¿sí? Nosotros lo que estamos mirando aquí es la data de la planilla electrónica, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero existe el otro mundo que es las órdenes de servicio, ¿sí? Si uno mira el total de órdenes de servicio de compras y de servicios, las dos, entre el 2018 y 2021, era más o menos 9.000 millones de soles. En el 2022 eso subió de 9.000 a 14.000 millones de soles. O sea, 5.000 millones de soles. Los 8 que faltaban, hay ahí 5.000. ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe, nadie lo reporta. No, digamos, es otro tema pendiente quizá para la siguiente etapa del observatorio, digamos, ¿no? Digamos, recursos hay, son de que se dan en cosas que nadie entiende y que simplemente pasan desapercibidas. Otro punto, ¿qué tan oneroso es la planilla del Estado, digamos, ¿no? Si uno mira la planilla del Estado como porcentaje del PBI y está en el observatorio, eso se mantiene más o menos estable, no es tan alto. Si uno mira el gasto público total del Estado como porcentaje del PIB, tampoco es tan alto, ¿no? Pero si uno comienza a mirar el detalle de lo que está ocurriendo detrás, sí va a encontrar cosas que llaman la atención, ¿no? Primero, si uno compara la masa salarial del sector público contra el sector privado desde el año 2015, en términos reales, el sector público creció 40%, mientras que el sector privado creció solamente 20%. Eso refleja, te da un indicio que podría estar creciendo a una velocidad mayor. Y el otro punto es, ok, ya, pero ¿y el nivel? ¿Qué tan alto es el nivel? Bueno, todo el mundo gana distinto, todo el mundo hace cosas distintas, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el Banco Mundial fue comparar, a través de las encuestas de hogares, comparando características similares del trabajador, su edad, su nivel educativo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto gana una persona en el sector de educación en Perú versus Colombia, Chile, Ecuador, México? Y lo que terminamos encontrando es que en Perú, para el sector de educación, hay una prima salarial en el sector público, o sea, que el sector público gana más que el sector privado, de alrededor de 50%. Y es la más alta. Chile tiene la prima más baja, que es menos 0.6. O sea, no hay diferencia entre privado y público.
Entonces, aparentemente sí hay una brecha a favor del sector público, ¿sí? Uno puede criticar esto y decir, bueno, muchos de los trabajadores del sector de educación del sector privado trabajan en instituciones de baja calidad, con poca productividad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero igual hay una llamada de atención a que eso se tiene que tocar con pinzas, ¿no? Y hacerlo de una manera quirúrgica, ¿no? Fernando mencionaba el tema de exoneraciones, digamos. Otro tema que es súper importante es que se puede recortar. Hay espacio para recortar dinero en lo que es inversión pública. La ministra ha salido a decir hace unos días de que hay que cambiar los contratos G2G a PPPs porque hay muchos contratos que simplemente no hay forma de financiarlos y efectivamente es el caso. Primero, si uno mira el universo de proyectos de inversión pública desde el año 2012 hasta el 2023, el 45% quedó abandonado. Abandonado es que nunca se acabó la escuela, nunca se acabó la posta médica, nunca se acabó nada. Eso no es inversión pública, eso es un costo hundido, ¿sí? Y eso se puede modificar y se puede arreglar. Hay razones por qué ocurrió eso, flexibilización de reglas, tal como también en materia de presupuesto por resultados, que era gestión pública, recursos humanos, presupuesto y todo para llegar a objetivos. Todo eso se perdió en los últimos 10 años. Pero bueno, el punto es que hay otras fuentes de recursos, además de la tributación, que nos permitirían hacer una reingeniería, ¿no? Yo sí coincido que ese es un tema importante, pero la manera de hacerlo, hay que hacerlo bien y hay que convencer de que eso es necesario. Y con esto acabo. En el reporte de finanzas públicas, digamos, recibimos un pedido del Ministerio de Salud para analizar la productividad de los médicos. ¿Por qué? Porque la planilla, ¿sí? La planilla, justamente los CAS durante el COVID en salud, creció de 40.000 trabajadores a 120.000. ¿Sí? Obviamente se disparó la planilla de salud, todo. Y entonces nos dieron acceso, y quizá ustedes también podrían eventualmente solicitarlo, a todos los trabajadores de la atención primaria de la salud de Lima y Arequipa, los médicos, ¿sí? Y nos dieron acceso a la información, no son de planillas, sino de las consultas que realizan. Un médico, según la norma del MINSA, tiene que hacer entre 16 y 24 consultas por turno. Uno puede decir si eso es mucho o bajo, pero es la norma, ¿sí? El 69% de los médicos no cumplía con el mínimo, con los 16, ¿sí? Entonces hay mucho y se sabe, digamos, uno no encuentra doctores en los establecimientos de salud, no hay medicinas. O sea, hay espacio para reordenar el gasto público, para mejorar la calidad sin necesariamente o subir impuestos o, digamos, realizar, digamos, grandes saltos en términos de gasto total, ¿no? Pero bueno, con eso acabo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. De hecho, en el informe de característica del servicio civil se hace un poco acercamiento sobre la presencia fuerte de servidores civiles en los sectores tanto de salud como educación, que es un poco lo que tú reflejabas, ¿no? Y la pregunta que se hace también incide en eso, ¿no? No solamente un cambio de régimen, sino una implicancia en cómo funciona el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que es también la planificación, y luego el desempeño del servidor. Me gustaría que Fernando pueda continuar justamente con la respuesta a esa pregunta. ¿Me decías, perdón? Te decía justamente que podemos continuar. Ok. Sí, la misma pregunta. Sí, coincido con Antonio en que efectivamente con los recursos actuales hay margen para un manejo mucho más eficiente del Estado peruano, ¿no? Y de los servicios públicos. Por eso decía que el Estado peruano es débil e ineficiente, ¿no? Aún así, desde mi punto de vista, no va a alcanzar, dada la dimensión del país, la complejidad del país, geográfica, territorial, étnica, cultural, etcétera, ¿no? O sea, no somos Uruguay ni Costa Rica, ¿no? Entonces, tenemos una complejidad mucho mayor. Entonces, yo creo que sí es importante, por un lado, mejorar la presión tributaria del país, que es muy baja, ¿no? Incluso para estándares latinoamericanos, 14% en Perú versus 21% en Latinoamérica. Ni qué decir en los países OCDE, donde está por encima del 30%, ¿no? Y con países que tienen 40% de presión tributaria. Ahí recién podemos hablar de un Estado serio, eficiente y que pueda cubrir en su totalidad los servicios públicos a su cargo y con buena calidad, además. Pero efectivamente hay mucho por hacer en términos de gestión que permitirían un mejor gasto con los recursos actuales, incluso de acuerdo con ello. Ahora, no está mal que sube el costo de la planilla si eso va de la mano, por un lado, con una mayor calidad de los servicios públicos, o sea, no hay que satanizar ello, ¿no? Más aún cuando la planilla, digamos, por el lado de las finanzas públicas se ha mantenido ordenada en términos relativos.
como decía Antonio, se ha mantenido en 7% del PBI desde el 2014, no se ha movido, 7%, y también se ha mantenido como el 30% más o menos del presupuesto público. O sea, eso no está mal, ¿no? Pero tiene que ir de la mano, repito, con una mayor calidad de los servicios públicos brindados a la ciudadanía, ¿no? Y tiene que ver en buena parte con la reforma, ¿no? Que acompañe mejoras salariales a gestión del rendimiento, ¿no? Ahora, sobre los salarios, claro, se dice mucho que ha subido mucho, que se han incrementado los salarios públicos en los últimos años, pero en términos reales, yo hacía el cálculo, y en promedio, por lo menos, claro, hay distintas categorías ocupacionales, ¿no? Pero en promedio en el sector público, el salario real está por debajo todavía de su nivel prepandemia. Se ha perdido poder adquisitivo, ¿no? Como 2% por debajo, a pesar de los incrementos nominales. Ahora, los incrementos que se han venido dando en los últimos años, 10 años, digamos, 15 años, sobre todo se han concentrado en el sector salud y educación, ¿no? En profesores y médicos, que son los segmentos que han tenido cierto poder de negociación para alcanzar mejoras en sus ingresos, a pesar de que no se permitía en principio las materias económicas en la negociación colectiva estatal, ¿no? Pero estos han sido, digamos, los grandes beneficiados. Ahora, si eso se ha acompañado con mejora en su rendimiento, es otra cosa, ¿no? Creo que ahí puede estar el déficit, ¿no? Como comentaba Antonio. Pero el resto de sectores estatales han tenido salarios atrasados por muchos años, ¿no? Recién con la implementación de la negociación colectiva estatal el año 2022 en materia económica es que han empezado a mejorar los salarios, por ejemplo, los trabajadores 276 o CAS, ¿no? Recién se ha empezado a un poco recuperar el atraso en términos de poder adquisitivo que se tenía de años atrás, ¿no? Es como que se han democratizado las mejoras salariales en el Estado. Pero repito, eso tiene que darse en el marco del orden de las finanzas públicas, dentro de la capacidad estatal. Y creo que es fundamental para mí implementar la reforma del servicio civil, ¿no? Claro, la demora en su implementación también juega en contra, ¿no? Porque muchos sectores dicen, bueno, ¿cuándo se va a implementar? ¿Cuándo se va a hacer tangible? Entonces se genera el incentivo a que muchas entidades con el régimen 728 busquen pasar a sus trabajadores CAS al régimen privado. Lo cual es un error, porque el régimen privado tiene una lógica empresarial, ¿no? No tiene una lógica de gestión de recursos humanos en el Estado. El régimen privado está bien que se aplique en las empresas públicas, ¿no? Pero el resto de entidades del Estado deberían regularse bajo una norma común, la del servicio civil, más las carreras especiales, que también desde mi punto de vista hay un exceso de carreras especiales, ¿no? Puede ser salud, educación, policías militares, pero los demás, o sea, vale la pena tener una carrera especial para trabajadores del INPE, para diplomáticos. Yo diría que no, ¿no? Entonces, mientras más abarca el régimen del servicio civil, mejor, ¿no? Entonces, es clave que se implemente esta reforma, se requiere voluntad política, y preocupa, ¿no? Que haya un conjunto de proyectos de ley que busquen derogar el régimen del servicio civil o que excluyan entidades de este régimen y perforen, digamos, los objetivos de la reforma. Entonces, en realidad necesitamos gastar más en el Estado, pero gastar mejor, ¿no? Y recaudar más también. Tiene que ir de la mano, ¿no? No se puede incrementar el gasto si es que esto no implica una mayor calidad en los servicios públicos que puedan ser percibidos por la ciudadanía, ¿no? Por el ciudadano que va a una posta médica, que pone a sus hijos en colegio público. Entonces, mientras no tengamos salud pública y educación pública de calidad y seguridad en el país, va a ser imposible que podamos mejorar nuestra productividad y tener un crecimiento sostenido, ¿no? En el largo plazo, que vaya de la mano también con una mejora del capital humano y mejores ingresos y condiciones de vida para los ciudadanos. Muchas gracias, Fernando. Hay muchos retos que planteas. Me gustaría poder finalizar justamente con Paola. Gracias. Bueno, lo primero y coincidir en las intervenciones previas es que, miren, lo que estamos conversando está vinculado muchísimo con lo que está pasando políticamente en el país, ¿no? Cuando vemos que finalmente el Congreso, y tú nos dabas el monto elevadísimo de los proyectos de ley, cuánta incidencia en el gasto tenía. Yo me acuerdo que cuando he estado en gobierno, primero era impensable de que se generen normas que vayan de la mano, digamos, con gasto público, y luego también había que pensar 100 veces si se pedía la inconstitucionalidad de una norma, porque eran muy poquitas
las que estaban en contra, ¿no? Y que el Estado tenía que actuar. Ahora, en realidad, es el día a día, las normas con iniciativa de gasto, y es el día a día de las normas que vulneran no solo los principios constitucionales, como la iniciativa de gasto, que no la tiene el Congreso, y que no pasa nada. Y ya no estamos hablando de un solo gobierno, estamos hablando de varios gobiernos de los últimos años, donde el poder político se ha concentrado en el Congreso. Entonces, eso genera una situación compleja, porque hay una dependencia, no va a haber pedido de inconstitucionalidad en la medida que depende el Ejecutivo de la voluntad del Congreso. Y en ese contexto, creo que también es importante mirar cómo hacemos si en la medida que el Congreso y las entidades públicas, ¿no?, ven lejana o no conveniente, digamos, el tránsito al servicio civil y la reforma, ¿cómo hacemos para que los ciudadanos sientan que el servicio civil y la apuesta por el servicio civil sí vale la pena? Y creo que ahí hay un reto enorme que tiene que ver con revalorar el servicio civil. Ahora con el observatorio, uno ya no va a tener que buscar en varias páginas cuántos servidores civiles hay en el Perú. 1,5 millones, ¿no? 1.570.000. Eso ya va a estar al alcance de todos. ¿Y eso qué significa? Que ese 1,5 millones de servidores públicos no trabaja bien, como suelen decir todos, y por eso no hay que aumentar el sueldo, y por eso que hay que reducir entidades públicas. Entonces creo que sí hay un reto bien grande, ¿sí?, desde servir, que con los datos del observatorio se pueda trabajar la revalorización del servicio civil. Estaba hace 3 meses en un evento donde la pregunta que me hicieron fue cómo apostar, ¿no?, por una mayor gobernabilidad en el país y trabajar la gobernanza en las entidades. Y estaba en un auditorio principalmente del sector privado, ¿sí? Entonces, la pregunta que les hice fue, levanten la mano, ¿quiénes quieren que sus hijos trabajen en el sector público? Y la misma pregunta haría aquí. ¿Cuántos quisiéramos que nuestros hijos trabajen en el sector público? En la medida que no cambiemos el chip, que el sector público es valioso, aporta, requiere personal competitivo, que las universidades ya no solo mantengan el discurso de sé emprendedor. Sí, está bien, el peruano es emprendedor así por ADN, pero no todos tenemos la vocación de emprendedores, me incluyo, ¿no? Entonces, algunos tenemos la vocación del servicio civil, de entrar al sector público, de ser un servidor público. Entonces, ¿por qué de frente entrar a ponerle el estigma que el servidor público es, y en las noticias, en la prensa, en la cárcel, la corrupción? No. ¿Qué retos y qué logros, y lo hemos discutido varias veces en algunos espacios del Consejo Directivo, por qué no se muestran los logros del servicio civil? Así sean chiquitos, medianos o grandes, hay que mostrarlos. Porque, y voy a decir somos, aunque yo ya hace varios años no estoy en el servicio público, somos o son la mayor parte de este 1,5 millones honestos trabajadores y comprometidos y que apuestan por sacar adelante lo que hacen, con compromiso, sin horas tope. Son pocos los que finalmente salen en las noticias como personas que se han servido y aprovechado del Estado. Y creo que ese es un tema bien importante, porque si no, no cala, pues. El Congreso debiera sentir el rechazo ciudadano ante iniciativas de ese tipo, porque tenemos que defender el servicio civil, pero nadie sale a defenderlo. Las universidades, estoy viajando por varias partes del Perú y voy a las universidades, y los intercambios que tengo muchas veces con los decanos es, no, es que tú vienes a contarles lo maravilloso que es trabajar en el Estado cuando en realidad salen con problemas, porque esa es la mirada del joven. No entres al Estado porque vas a salir con alguna denuncia. ¿Sí? Y en realidad tenemos que cambiar el chip, porque de lo contrario el recambio generacional no se va a dar. Y creo que es una gran oportunidad
de poner en el observatorio los datos que están y buscar cómo tomar otros datos públicos. En el informe de caracterización del 2024, que me ha parecido muy interesante, hay un dato que siempre he tenido en mi cabeza, ¿no? Como un tema de gestión, y son las incorporaciones por mandato judicial. Entonces, no solo el Congreso le pone un costo fiscal adicional, sino es el sistema de justicia también, el Poder Judicial. Porque sabemos que también hay abuso. ¿Sí? También hay abuso. Yo no estoy en contra de las reincorporaciones o las incorporaciones por mandato judicial. Si es necesario que se den, se tienen que dar. Pero de acuerdo al informe, son 1.046 reposiciones, de las cuales 276 son 76% y 728, 21%. Pero esas 1.046, el 63% de reincorporaciones o incorporaciones por mandato judicial se han ido a los gobiernos regionales. Y las incorporaciones, básicamente el perfil es técnico o auxiliar. El 77% son técnicos auxiliares. ¿Qué nos está dando este dato? Que el propio informe lo señala. Y es que se está incrementando la planilla del Estado en la parte de apoyo y no necesariamente en la línea. Entonces, ¿qué nos permite tener estos datos? Nos permite hacer análisis, nos permite mostrar, pero estos datos del estudio de caracterización debiéramos tenerlos también en el observatorio, porque eso nos va a permitir cruzar información, hacer análisis y decir, ok, muy bien, miren, sumemos todo lo que está pasando para mirar cuál es el impacto que está generando. Sí, son 1 millón, más de 1,5 millones de servidores públicos, es cierto, pero ¿cuántos realmente, como se mencionaba, están sumando a la entrega de calidad de servicios públicos? Y punto aparte, quisiera hacer mención a los contratos de locación de servicios, que no es ningún régimen laboral, ¿no? Para nada, pero es una forma que el Estado ha encontrado, la administración pública, para la necesidad de incorporar personal. Y yo creo que ese es otro tema que hay que mirarlo con el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque en todo lado, y lo vemos en nuestras casas, cuando les prohibimos a nuestros hijos el 80% de cosas que tengan que hacer, de todas maneras nos van a sacar la vuelta. ¿Sí? Entonces es bien difícil avanzar en la medida que desde el Ministerio de Economía se le dice a la entidad que en teoría sabe cuánto personal necesita para sacar adelante su función, los servicios que tiene que brindar. No, no puedes más porque ya llegaste a tu tope, no hay recursos. Pero por locación se están contratando. Y todos lo sabemos. No es que aquí sea oculto. Tanto así que hasta se confunden dentro de las propias entidades públicas pensando que la locación es un régimen laboral. Y los anotan los de vigilancia, en algunos casos llegan memos, firman documentos como si fuera. Entonces aquí tenemos pues las demandas judiciales, porque se está contratando para que hagan funciones a los locadores que no les corresponde. Entonces, sí, también creo que tenemos que generar el debate y el análisis de cuántos locadores están cumpliendo funciones. ¿Sí? Eso no debería decirse, pero he estado en muchas entidades del interior del país y también el gobierno nacional, donde los locadores cumplen funciones. Es más, hasta el Recursos Humanos está planteándole que no dejen de firmar el ingreso y la salida en una hojita aparte para controlarlos cuando no corresponde. Entonces, sí creo que también es necesario mirar qué es lo que está pasando y ponerlo sobre la mesa. Porque si lo seguimos tapando va a seguir pasando lo mismo y de pronto no solo son 1,5 millones de personas trabajando como servidores, sino son muchos más que están haciendo funciones a nivel distrital, a nivel provincial, a nivel departamental. Y un último punto, para no abusar del tiempo que me han dado, es estas iniciativas que tienen los diferentes gobiernos
por ejemplo, para impulsar que Servir, y voy a referirme específicamente a Compunche, ¿sí? A mí me pareció una iniciativa muy buena entrar Compunche para que Servir verifique a los currículums de las personas que iban a ganar por muy encima del promedio de ese distrito o de ese gobierno regional, para que entren personal técnico capacitado, competitivo, coincidentemente con entidades que tenían muchos recursos para ejecutar. ¿Sí? Lo primero que se vio es que las autoridades no mandaban los CVs. O sea, tenían ya el dinero para contratarlos por FAG, tenían el marco legal, pero no enviaban los CVs. Luego, cuando los envían, los contratan, pero no necesariamente se termina dando a conocer cuál fue el impacto de esa decisión. Mejoró la gestión, mejoró la ejecución del gasto. La ejecución del gasto fue la más adecuada, fue eficiente, realmente se cerraron brechas. Entonces, si bien es cierto, esos datos probablemente no son, pasan los expedientes por Servir, el dinero no sale de Servir, sino del MEF, pero son iniciativas que podrían tenerse en cuenta si se tomaran también como información en el observatorio, que permitieran mirar si este tipo de decisiones que se han tomado han servido, de tal manera que permitan encontrar estas otras alternativas en la lógica de cómo hacemos para convencer que sí se puede avanzar en el tránsito y que sí se tiene impacto en el tránsito. Bueno, y ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos quedamos con más preguntas. De hecho, creo que el panel ha podido justamente cumplir con esa finalidad que queríamos mostrar nosotros, ¿no? La información es muy valiosa, nos da respuestas, pero en realidad también nos deja muchas preguntas. Justo como mencionaban, ¿no? Hay una información que nosotros podemos obtener, que tenemos recursos para obtenerlas, pero es importante también cruzarlas con otras fuentes de información para poder también responder a estas preguntas tan cruciales que tenemos al día de hoy en nuestro servicio civil. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestros distinguidos panelistas por sus valiosos aportes en esta ceremonia de lanzamiento del Observatorio del Servicio Civil. Y ya para las palabras de cierre, quiero invitar nuevamente al presidente ejecutivo de Servir a que les brinde unas últimas palabras. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bien, ha sido una jornada muy interesante, sobre todo que nos plantea cada vez más mayores retos respecto a lo que implica el contar con información cada vez más valiosa, ¿no? Una de las cosas que ya va surgiendo a partir de las intervenciones de nuestros panelistas, de Antonio, de Paola, de Fernando, es la necesidad de incorporar mayor información en el observatorio a partir de aquella que vamos generando en los estudios, ¿no? En el informe de caracterización del servicio civil hay información ahí valiosa que puede incorporarse también como parte del observatorio. Y aquella información que se va a ir también generando a partir precisamente de lo que comentaba en mi presentación inicial. Este apoderamiento que va a generar el uso del observatorio va a generar ciertamente mayor requerimiento de información. No solamente desde el ámbito de la gestión de recursos humanos, sino también cruzada con información que puede venir de los propios sectores. Y esto va a significar, digamos, una versión 2.0, 3.0 y las que puedan venir precisamente para lograr que este espacio sea un espacio en verdad útil, que
como bien señalaba Gabriela Cusimaita, genere más preguntas, más requerimiento, más necesidad de información, de conocimiento que pueda, digamos, articularse para lograr, digamos, esto que muy bien Paola ha señalado, de poder tener un modelo de servicio civil mucho más fortalecido, ¿no? Y yo quiero quedarme con lo que ha señalado Paola. Todo este tiempo hemos procurado, no lo has dicho así, pero yo siempre lo menciono, cacarear las cosas que hacemos que implican avances en el desarrollo del modelo de servicio civil. Siempre, digamos, estamos acostumbrados a visibilizar lo negativo cuando en realidad lo que corresponde es mostrar los logros. Aun cuando puedan ser pequeños, efectivamente, pero siempre creo que es importante mostrar el avance porque eso refuerza el sentido de pertenencia del servidor como tal, ¿no? Soy parte del servicio civil, soy parte de una institución que está logrando determinados resultados y que contribuye a la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Ese sentido de pertenencia, de empoderamiento de nuestros servidores a través de la exposición de sus logros es un aspecto que no hay que perder de vista, porque solo así creo que podemos un poco empezar a revertir esa contracorriente que existe en el ámbito de la ciudadanía, a veces de las propias entidades públicas, de que no estamos andando como quisiéramos. Posiblemente tengamos que hacer mayores esfuerzos, pero creo yo que tenemos que seguir avanzando en esa brecha porque somos conscientes de que cada uno de nosotros es una pieza clave para lograr aquello que finalmente cada ciudadano requiere, un Estado, como señaló Fernando, un Estado sólido, un Estado eficiente, ¿no es cierto? Efectivo, que logre resultados con el uso racional de los recursos, eficiente, ¿no? Pues nada, no quiero seguirlos aburriendo con más palabras. Para mí ha sido realmente grato tenerlos y estamos convencidos de que este Observatorio de Servicio Civil va a ser una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo el modelo y continuar con el proceso de reforma. Así que muchas gracias nuevamente a Fernando, a Antonio, a Paola. Muchas gracias, Dalia, por estar con nosotros, la Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por supuesto, a todos nuestros invitados, al equipo de Servir, nuestras gerentas. Seguimos avanzando, recogiendo aquel lema presidencial a toda máquina. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. De esta manera damos por concluida la actividad de lanzamiento del Observatorio del Servicio Civil. Muchísimas gracias también a quienes han estado conectados con nosotros desde las diferentes regiones del país y los invitamos a continuar visitando el observatorio de manera activa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Los invitamos que puedan ingresar al QR que tenemos en pantalla para responder una breve encuesta que nos ayuda a mejorar para todos ustedes en espacios como este. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta pronto, será una siguiente oportunidad. Invitamos a todos los presentes que puedan acompañarnos en el pasadizo para un pequeño compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden escanear nuestro QR y luego de ello los invitamos que nos acompañen aquí en el pasadizo para un compartir. Katia.